la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, versículos 32 al 39. Mateo 15, 32 al 39. Y dice la palabra del Señor. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y unos pocos pececillos. Y mandó la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vamos a orar pidiéndole al Señor que obre en nuestro espíritu, ¿no? Que nosotros seamos llenos de su Espíritu Santo y que podamos entender claramente su palabra. Que seamos nosotros poniéndonos en la posición de Dios al transmitir este mensaje, porque este mensaje es mucho más profundo de lo que nosotros podemos verlo con nuestros ojos de la carne. Entonces, que el Señor cumpla su propósito en nosotros a través de esta escritura. Padre Celestial, nosotros te damos gracias, muchas gracias, Padre Eterno, por tantas cosas, Señor. Diariamente, Señor, vemos cómo tú obras con ese poder, Señor, sanando enfermos, levantando enfermos, ayudando a todas nuestras necesidades físicas, Señor, sosteniendo nuestros hogares, Señor. Todo esto, Señor, tú lo haces, Señor, con un propósito mayor. Es que nosotros, después de estar ciegos y recibir la vista, podamos ver claramente, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. No que pongamos nuestros ojos, Señor, en las cosas de este mundo, sino realmente en lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Abre nuestro entendimiento y que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. El propósito de tu palabra es que tengamos vida y vida eterna, Señor. Gracias te damos en esta mañana en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y tenemos con nosotros una de estas porciones tan preciosas, Señor. Una porción donde Dios nos está mostrando cuán grande es su poder, ¿no? Dice ahí que Él tenía compasión de la gente. Y dice que porque ya llevaban 3 días siguiéndolo a Él y Él se había dado cuenta que pues ellos no habían comido. Dice Él que no quería devolverlos porque quizás se podían desmayar por el camino. Entonces, Él hace este milagro y no es milagro, realmente lo que el Señor, la palabra que Dios usa para esta situación, digámoslo así, es la palabra señal. Dice, estas señales, ¿no? Como estudiamos el domingo, creo que en la prédica, o ayer, no, bueno, creo que fue el domingo. Yo a veces estoy corrido, se me corre la teja, pero hablamos en estos días acerca de cuando Jesús convierte el agua en vino. Y también dice que esta fue la primer señal de Jesús, ¿no? Él habla acerca de estas cosas como señales. Y tenemos que establecer que el propósito de una señal es guiarnos a un lugar o dirigirnos hacia algo o a alguien. Ese es el fin de una señal. Que nosotros veamos y podamos seguir esa señal o hacer caso a esa señal para que esa señal nos lleve a determinado lugar.
Dice que una de las señales más importantes que realizó Jesús fue esta, la multiplicación de los peces. De hecho, en el libro de Mateo, no solo habla esta vez de multiplicar los peces y los panes, sino que ya lo había hecho aquí en el capítulo anterior. Si nosotros vamos a Mateo 14, 15, ahí lo dice. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Entonces, exactamente hace lo mismo. Traen panes, 5 panes, en esta ocasión fueron 5 panes y 2 peces, ¿sí? Y en Mateo 15 estamos hablando de 7 panes y unos pocos pececillos. Entonces esta es la segunda vez que Jesús está haciendo este tipo de señales. Ahora sí lo hemos dicho bien. Jesús está haciendo este tipo de señales. Y hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que entender de estas señales. Nosotros, la primera, nosotros podemos ver lo que Jesús dice y hace desde nuestra perspectiva, ¿no? Con nuestros ojos en la carne, puestos los ojos en las cosas de este mundo, puestos los ojos en las cosas que vemos. Si nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas que vemos, pues vamos al desierto, llevan 3 días sin comer, ¿sí? Están en ayunas y Jesús dice: no quiero que se desmayen. Y si vemos esto, pues todo esto es normal. Jesús tiene razón, ¿sí? En esta vez fueron 4,000 hombres y en la segunda ocasión, en la primera ocasión fueron, bueno, en una fueron 4 y en la otra 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. El resultado, pues nosotros vamos a ver que Jesús es el que suple, que Jesús es el que nos da, que Jesús es el que nos satisface nuestras necesidades físicas, nuestro proveedor. Y claro, definitivamente esto es lo que Dios hace con nosotros. Él provee para nosotros. Cada cosa que nosotros tenemos es porque Dios lo permite. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con darnos todo el sustento? ¿Cuál es el propósito de Dios que nosotros seamos sanados? ¿Cuál es el propósito de Dios para que nosotros tengamos todas las cosas y no nos falte nada? Ese es el fin. Para esto es la señal, para llevarnos a ese fin. Y para nosotros poder entender ese fin, gracias Dios por el sustento, gracias Dios por el trabajo, gracias Dios por todo lo que nos das, gracias Dios porque hoy me sanaste de una enfermedad, gracias Dios porque el coronavirus desapareció de mi vida, sí, todo, gracias. Pero eso es una señal ¿para qué? Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos, digamos así, los lentes de Cristo, ¿sí? Los lentes del Señor y poder ver claramente y ver las cosas espirituales. Entonces, primero, podemos ver las cosas desde el punto de vista humano o verlo desde el punto de vista espiritual. Pongámonos los lentes de Cristo, ¿sí? Si lo vemos desde la perspectiva espiritual, con los ojos de Dios, nosotros vamos a ver una enseñanza mucho más profunda. Entonces volvamos a esta primera vez de los 5 panes y los 2 peces. Hay en Mateo 14. Mateo 14, 19 dice: y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y yo quiero que miremos esta historia
en el libro de Juan. En el libro de San Juan, Jesús está siendo más profundo, porque Juan está escribiendo desde el punto de vista de Jesús, no como Mateo, que está narrando lo que sucedió, sino vamos a Juan y vamos a ver qué nos muestra Juan, porque realmente para nosotros poder entender por qué Jesús multiplica los peces y los panes 2 veces y da a comer a las multitudes. La respuesta está aquí en el libro de Juan. Y es precioso. Entonces leemos Juan capítulo 6. Por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Quizá me demore un poquito hoy, pero lo importante es que que el Señor obre y nos muestre cuál es el propósito por el cual Jesús en 2 ocasiones multiplica los panes y los peces. Ya vimos, en el contexto físico es totalmente lógico. Desierto, hambre, sed, Jesús se compadece y bueno, lo que ya hemos leído. Pero leamos en el libro de Juan. ¿Qué nos trae Juan? Juan capítulo 6, versículo 5 en adelante. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Bueno, Jesús ya conoce todas las cosas. Jesús ya sabe todo lo que va a pasar. Jesús sabe por qué les está dando este alimento físico, ¿sí? Y qué les quiere enseñar, no solo a sus discípulos, a la multitud, sino a nosotros. Él sabe, y él sabía lo que iba a hacer. Versículo 7, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en el lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Normalmente se lee hasta ahí. Pero entonces sigamos leyendo. ¿Qué dice? El versículo 13 y el 14. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y mire lo que dice el versículo 14. Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Entonces ellos sí reconocen que es una señal, ¿sí? Y también están reconociendo que Él es el profeta, ¿sí? El que había de venir, es decir, el Mesías, el que en el Antiguo Testamento dice la Escritura, Dios mismo vendrá y los salvará. Aquí dice profeta. Bueno, hoy no vamos a entrar a mirar eso, pero sí están reconociendo que Él era el enviado, el Mesías. Y mire lo que dice el versículo 15. Este es el pensamiento de Jesús, ¿no? Pero entendiendo Jesús que iba a hacerse Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces estamos viendo que la fama de Jesús se había extendido, que las multitudes lo estaban siguiendo.
y que esto era, aquí dice que lo iban a hacer rey, que Jesús se da cuenta que ellos, al ver los milagros, bueno, vuelvo y corrijo, a ver las señales, ¿sí? Lo iban a hacer rey. ¿Y qué pasa? Yo le pregunto a usted si en aquella época toda esa multitud, estamos hablando de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, póngale, eh, normalmente en una casa hay un padre, una madre y 2 hijos o 3 hijos. En esa época la descendencia de los hijos era bastante grande, ¿no? Las personas tenían 10, 12 hijos, 15 hijos, 15.000 personas. Y lo seguían a él, su fama estaba corriendo y lo iban a hacer rey. ¿Qué pasa si a Jesús lo hacen rey? Humanamente, pues no hubieran permitido que lo mataran. Jesús no hubiera podido cumplir el propósito por el cual venía a este universo, a este mundo, que era ¿qué? A morir por nosotros. Entonces dice ahí que el Señor se retira, ¿no? Vuelvo y leo el capítulo 15 para que lo veamos, ¿no? Estamos hablando todavía de la misma historia, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y él entonces se va solo y pasan toda la noche y pasan en las barcas de un lado al otro del río y la multitud lo seguía. Es decir, ya estaban como en hacinamiento detrás de Jesús, siguiéndolo a donde él iba, ¿no? Y saltemos al versículo 25. Esto ya es al otro día, toda la noche estuvieron detrás de Jesús. Y dice en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces Jesús, en este versículo 26, 27, desarrolla todo el propósito de la multiplicación de los panes y de los peces y nos da la respuesta por la cual, ¿sí? Por la cual él hace este tipo de señales. Y dice, por favor, escuchemos bien. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, ustedes me están buscando porque se llenaron su barriguita, porque estoy echando demonios fuera, porque estoy sanando enfermos, ¿sí? Pero no han visto verdaderamente lo que yo quiero, les está diciendo Jesús. ¿Sí? Ustedes comen el pan y se sacian, ¿sí? Pero no están viendo las señales. ¿Para qué son las señales? El propósito de las señales es que ellos tengan vida eterna. Si recuerdan ustedes la historia de los 10 leprosos, ¿cuántos sanó Jesús? 10. ¿Cuántos regresaron a dar gracias? Uno solo. Uno solo. 10 fueron sanados y uno solo fue salvo. ¿Me hago entender? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué multiplica el pan? Todavía no les he dicho por qué está multiplicando el pan. Ahí hay otro mensaje más profundo todavía. Aquí lo que estamos viendo es que Jesús lo que quería es que las personas vieran las señales para que las personas entendieran que hay vida eterna. Eso es lo que Jesús quiere darles a ellos. Vida eterna. Eso es lo que Jesús quiere con usted y conmigo. Que yo reconozca, ¿sí? Que no puedo. Nadie jamás ha podido sanarse por sí mismo. Nadie más ha podido salir de una enfermedad si lo permite. Nadie jamás ha podido dejar de ser pecador porque el que nos limpia es Él y nosotros debemos entender que todas las cosas, buenas y malas, que nos suceden a nosotros es con un único propósito, que nosotros
Pongamos los ojos en Cristo. Es decir, todas estas cosas que nos suceden, inclusive allá en su casa usted, inclusive esa enfermedad, ¿sí?, que lo quiere matar, que la quiere matar, ¿sí?, Jesús lo va a sanar con un único propósito, que usted ponga los ojos en Él. De nada nos vale que Jesús nos sane, de nada nos vale que Jesús nos sustente, de nada nos vale que Él nos alimente físicamente si nosotros no ponemos nuestros ojos en Cristo. Porque mañana vamos a morir. Y si morimos sin Cristo, no tenemos nada. Nada. Gozosos podríamos morir esta noche, en este día, si realmente entendemos que la salvación es en Cristo. Si yo he entendido que todo lo que Dios hace por mí es sencillamente para que yo le reconozca a Él como mi Rey, mi Señor, mi Salvador, el propósito de Cristo se ha cumplido en mí. Pero si Él me sana, si Él me sustenta, y al final del tiempo yo muero y no he creído en Cristo, pues muerte eterna, ya, se perdió, se perdió. Y aquí Él nos está diciendo, versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece? Pues eso, el alimento espiritual. Poner su palabra por obra. Aquí Jesús lo explica, Juan 4:32. Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Se da cuenta que los discípulos tienen puestos los ojos en las cosas del mundo. Versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es el alimento espiritual? Que hagamos la obra del Señor. Ahí lo dice el versículo 35. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Es decir, el alimento espiritual es predicar el evangelio, mirar los campos. Salgamos a la calle y miremos. Las personas están allí, necesitan conocer del Señor, necesitan que le prediquemos su palabra. Sí, el Señor va a mandar sus señales, van a ser sanados, van a ser limpiados, van a ser sustentados físicamente con un propósito, que tengan vida eterna. No pongamos nuestros ojos en las cosas físicas, sino miremos más allá, pongámonos los lentes de Dios, los lentes de Cristo y veamos claramente qué es lo que el Señor nos quiere dar a conocer. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Quién es la señal? ¿A quién vamos? ¿A quién señaló el Padre? Ahí dice que el Hijo. Todas las señales nos guían ¿a quién? A Jesús.
Gracias Dios por sanar mis ojos. Gracias Dios por que usted fue libre de ese coronavirus. Gracias Dios porque usted tiene sustento diario. Gracias Dios por todos los milagros, las señales, los prodigios. Todo es dado para que nosotros veamos claramente, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros seamos agradecidos. Mire más adelante lo que dice, ¿no? Jesús nos está mostrando aquí todo en este capítulo 6. Este capítulo 6 no solamente está hablando de la multiplicación de los panes y de los peces. Este capítulo 6 está hablando acerca del alimento espiritual, ¿sí? Dice el versículo 32. Es la misma historia, por favor. Es la misma historia. Versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿No? Dios les envía el maná del cielo y ellos se sustentaban de este maná. Pues este maná los sostenía físicamente. ¿Sí? Hay veces yo escucho las personas que, Señor, envía tu maná del cielo. No, el maná del cielo no los pudo sustentar. Ellos estaban en el desierto, ellos comieron el maná y físicamente se sostenían, ¿sí? Y los sostuvo el Señor por 40 años en el desierto, pero eventualmente ellos murieron. Lo dice Jesús. Saltémonos al versículo 58, Juan 6, 58. Por favor, lean en su casa todo Juan, léanlo despacio y se va a dar cuenta. Él está estableciendo aquí la cena del Señor. Nos está hablando de su carne, nos está hablando de su sangre. Versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan que desciende del cielo? Jesús. Ese es nuestro alimento, ese es lo que nosotros siempre tenemos. Pongámonos las gafas de Cristo. Dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El maná en el Antiguo Testamento era tipo de Jesús, nos estaba mostrando lo que venía, ¿sí? Pero ya vino el verdadero pan que descendió del cielo. ¿Sí? Volvámoslo a leer. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan que descendió del cielo como maná era el pan físico. Este pan lo sostuvo físicamente, pero no dio vida eterna. El verdadero pan es que usted y yo entendamos que Jesús murió por usted y por mí, pagó todos nuestros pecados, y que si Él manda estas señales, allá usted en su casa, que le ha clamado tanto al Señor para que el Señor lo sane, allá usted en su casa, que usted le ha clamado tanto para que sus hijos se vuelvan a los caminos del Señor, allá usted en su casa, que ha clamado tanto para que todas las cosas le salgan bien, pues recíbalo, el Señor lo va a sustentar. Nada es imposible para Dios. Todo lo que usted le pida a Dios, conforme a su voluntad, Dios se lo va a dar. De eso no tenemos ninguna duda. ¿Usted quiere ser sano? Sea sano, en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere que ese espíritu inmundo salga de usted? Pues se va en el nombre de Jesús y va a salir. Ahora, después de que usted reciba esto, mire la señal, ponga los ojos en Cristo y dele gracias y sígalo y haga su obra y llévele ese mismo pan a otras personas. Cuando usted empiece a hacer eso, Dios se va a glorificar en usted, lo va a limpiar y le va a dar más para que usted lleve más. ¿Sí? Como en la parábola de los talentos.
Usted llevó 2 y 2 más, le dio más. El de 5 le dio otros 5 y le dio más. Pero el que no hace, dice la palabra, que lo que tiene, aún lo poco que tiene, se le va a quitar. ¿Por qué? Porque es que realmente no agradeció, no entendió, no se puso los lentes de Cristo. Pidámosle al Señor que nos permita ver claramente. Pidámosle al Señor que realmente nosotros entendamos el propósito por el cual Dios hace todas las cosas. El propósito de la Escritura es que nosotros creamos en Cristo, entreguemos nuestras vidas y hagamos para su obra. Padre Celestial, nosotros, Señor, en esta mañana estamos tan agradecidos, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Sabemos que tú sustentas las multitudes, tú alimentas, Señor, tú das el pan físico, Señor, para que no nos falte nada, Señor. Tú tienes compasión de nosotros. Tú ves todas las cosas desde todos los puntos de vista, Señor. Desde el punto físico, pero también desde el punto espiritual, con un solo propósito, Señor, que nosotros te veamos a ti, Dios. Obra con poder sobre tu iglesia. Obra con poder en cada familia, Señor. Ayúdanos en nuestros hogares, Señor, a compartir tu palabra, a llevar ese pan que da vida eterna a nuestros hijos, esposos, esposas, Señor. Ayúdanos a llevar espiritual a todas las personas que los necesiten, nuestros amigos, enemigos, Padre, aún aquellos que nos hacen mal, Señor. A estos debemos llevarles doble porción, Señor, llevarles más. Padre Celestial, perdónanos, Señor, si quizá no entendimos en algún momento que toda la obra tuya está destinada para esto, Señor, para que nosotros tengamos vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver con nuestros ojos espirituales todas las cosas, Señor. Ayúdanos a pararnos desde el lado objetivo, desde el lado donde tú, Señor, das tu palabra para que podamos ver claramente cada mensaje, Señor. Y no que solo los veamos con los ojos de la carne, Señor, porque, Señor, el alimento físico quizá nos sustente aquí, en nuestro universo, en nuestro mundo, pero no da vida eterna, Señor. Tú eres la vida eterna, Señor. Tú eres nuestro alimento, tú eres nuestro guía, tú eres nuestra señal, Señor. Tú lo eres todo, Señor. Y así lo dices tú en tu palabra, alejados de mí nada podéis hacer, Señor. Por eso, hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nosotros oramos, Señor. Padre, para que no falte el pan en nuestra casa, Señor. Sí, hablamos del pan físico, Señor, pero también que nosotros podamos llevar ese pan espiritual y dar de comer a todo aquel que lo necesite, Señor. Y gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Señor, por sanarnos. Gracias, Señor, por restaurar nuestros hogares. Gracias, Señor, por los hombres que se levantan en sus hogares como sacerdotes de su casa, Señor, para que ellos vean claramente, enseñen a sus hijos, sus esposas, Señor. Gracias, Señor, por estas mujeres idóneas que tú has puesto, Señor, que se levantan y proclaman tu nombre, Señor. Gracias por cada joven, por cada niño, Señor, que dispone su vida para la extensión de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por cada sanidad, Señor. Gracias por cada prodigio, Señor. Gracias por todo, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Obra con poder en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Todo espíritu inmundo que está molestando, que está destruyendo, que se ha metido en los hogares, en las familias, en las casas, en las personas y quieren destruir y matar, ahora mismo se van por el poder de tu palabra. Es en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Toda enfermedad que ha venido
a destruir y a matar, Señor, a tus hijos. Ahora mismo desaparece en el nombre de Jesús, Señor. Es en tu nombre, Señor, que se va toda enfermedad, Señor. Señor, tú diste tu mandamiento. Tú dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo sale y no vuelve más. Toda enfermedad se va. Ahora mismo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Toda migraña, Señor. Todo dolor de cabeza ahora mismo desaparece. Señor, toda enfermedad terminal, todo cáncer, Señor, todo virus, Señor, que viene a afectar a tus hijos, desaparece, Señor. Todos esos dolores de reumatismo, Señor, de los huesos, de las articulaciones, desaparecen en el nombre de Jesús. Todo dolor de espalda, todo aquello que quiere impedir que tus hijos, Señor, hagan tu voluntad, Señor. Ahora mismo por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, desaparecen, se van, ahora mismo. Señor, tú viniste, Señor, nos limpiaste de nuestros pecados, pero también, Señor, te llevaste nuestras enfermedades, Señor. Tu palabra, Señor, que tú viniste, Señor, y destruiste, Señor, todo lo que el diablo había hecho, Señor. Ahora nosotros tenemos la potestad y la autoridad para entrar y tomar posesión, Señor, de lo que el enemigo se había robado, Señor. No hay condenación para los que estamos en Cristo, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, oramos creyendo que tu palabra se cumple. Señor, obra en nuestras vidas, Padre Celestial. Clamamos por nuestra iglesia, clamamos por esa iglesia preciosa, cada uno, Señor, como parte del cuerpo de Cristo, porque tu iglesia, Señor, es tu iglesia. No hay nombres, no hay denominaciones, sencillamente es tu iglesia en todas partes del mundo. Todo aquel que ha creído en ti es miembro, Señor, de esa iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, Señor. Y oramos por esa iglesia, que se levanten, Señor, hombres, mujeres valientes, familias enteras, y proclamen tu nombre, extiendan tu nombre, den a conocer tu nombre, glorifiquen tu nombre, Señor, porque esa es la labor, porque todo es por ti, para ti y en ti, Señor Jesús. Obra con poder sobre tu iglesia, obra con poder sobre tus hijos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, cada familia que se conecta a través de la internet a esta hora, en todos los lugares, Señor, en Italia, Señor, en España, en Panamá, Señor, en cada ciudad, Señor, en Bogotá, en Soacha, Señor, en Girardot, en cada pueblo, en cada lugar, cada aldea, en México, Señor, cada familia que se conecta, obra Dios con poder. Bendícelo, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Santifícanos, Señor, con tu palabra, que es la verdad. Tú eres la verdad, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Padre Celestial, oramos, Señor, también por las necesidades, Señor, físicas de cada familia, de cada hogar, Señor. Seguimos, Señor, poniendo de ti la vida de Macy Montenegro, Señor. Padre Celestial, obra con poder, que seas tú, Señor, sanando, que seas tú levantando, que seas tú restableciendo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, se sana en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de su esposo, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en él. Padre Celestial, y que conforme a tu voluntad sean sanados, Señor, y que ellos pongan sus ojos en ti, Señor, que entendamos todo, que el propósito, Señor, es que tengamos salvación y vida eterna en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Clamamos, Señor, por cada familia, Señor. Te pedimos por la vida de Kevin Gutiérrez, Señor, Padre Celestial, por este joven, Señor, y te pedimos que
que sea sano en el nombre de Jesús, Señor. No hay virus, Señor, que pueda destruirlo. No hay, Padre, porque tú lo dijiste. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús. Kevin, se sana en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pedimos por su esposa, Señor, por ese hijo también que lo espera en casa, Señor, y esta familia, en el nombre de Jesús. Por la vida de Erika Muti, Señor, Padre Celestial, que seas tú obrando con poder. Obra, Señor, y sánala en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la vida de Erika, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga todos fuimos sanados, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Padre Celestial, también pongo la vida de mi mamá, doña María Crial. Obra en la vida de doña María, Señor. Quita todo dolor de sus huesos, todo reumatismo, todo dolor de las piernas, Señor, que no le permiten levantarse a caminar, Señor. Restáurala, Señor. Levántala, Señor. En el nombre de Jesús, toda migraña, Señor, que la está achacando, que la está visitando cada día, se va ahora mismo. Todo espíritu inmundo, Señor, que ha venido a molestarla y destruirla, se va con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de ti y obra con poder, Señor. Te pido por la vida de mi esposa, María del Pilar, Señor. Todo dolor en su cuerpo, en sus caderas, en sus huesos, desaparece ahora mismo por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Obra con poder, Dios. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en todas las personas, Señor, que de esta mañana tienen peticiones de oración, Señor, por sanidad. Sana, Señor, sana, restablece, levanta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor. Amén. Saludamos las personas que están pidiendo. Susi Molet pide oración por Antonio Mancilla, por su vida espiritual, para que siga el camino de Dios. Padre, ponemos la vida de don Antonio en tus manos, Señor. Obra, Señor, y pon las personas idóneas que le prediquen, le enseñen tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo cumpla el propósito en él, Señor, que es que él tenga la vida y que el Espíritu Santo le muestre, Señor, el camino de la verdad, que abra sus ojos, Señor, para que él entienda. Lo ponemos delante de ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Pedimos oración por la tía Gloria Cuestas y su hijo Juan. Padre Celestial, bendícenos. Doña Gloria y a Juan, Señor, que seas tú obrando con poder, Señor, ya sea cual sea la necesidad específica o espiritual, Señor, que ellos tienen, Señor. Tú los conoces, Señor. Tú sabes de que ellos necesitan. Tú sabes las peticiones de sus corazones. Tu palabra dice, Señor, que desde antes de que nosotros abramos nuestras bocas, tú conoces todo lo que nosotros hemos de pedir. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, provee, Señor, responde, Señor, todo, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Quién más está conectado en esta mañana? Susi. Natalia Guzmán. Alba Patricia, buenas noches. Buenos días. Ya es de madrugada, Pide oración por Natalia Guzmán para que sea libre y se arrodille ante el Señor. Padre Celestial, esa es nuestra oración. Nosotros clamamos, Señor, por Natalia, Señor, que seas tú, Señor, obrando en su corazón. Padre, esa palabra que se le ha dado a ella, Señor, esa predicación que ha llegado a sus oídos, Señor, quizá no ha bajado a su corazón, Señor, pero solo tú puedes tocar los corazones, Padre. Tú lo dices en tu palabra. Tú eres el que circuncida nuestros corazones. Porque es que nosotros por nuestros propios medios no podemos. Nosotros quizá lo intentamos, Señor. Pero tú dices, Señor Jesucristo, todo aquel que viene a mí es porque el Padre le ha llamado, Señor. Entonces, Padre, haz tu voluntad, Señor. Llámala, Señor.
Dispón su corazón y circuncídala tú, Señor, para que se arrodille delante de ti. Obra con poder en la vida de Natalia, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Doña Noemí pide oración por la tía Leito, que está enferma. Ayúdala, Señor Padre Celestial. Obra con poder en la vida de Leito, en la tía Leito, Señor, que seas tú obrando, Señor. Sana, Señor. Ayuda, Señor, que conozca y glorifique tu nombre, Señor. Padre, que cada obra que tú hagas, Señor, que cada señal que tú muestres, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, y es que glorifiquemos tu santo nombre. Entonces ponemos la vida de Leito en tus manos y también la vida de doña Noemí, que seas tú sanando toda dolencia, todo dolor, todo aquello que la quiere maltratar, Señor, ahora mismo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Obra con poder, Dios maravilloso y potente, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Doña Blanca, buenas noches, buenos días, yo sigo de noche. Bueno, Dios le bendiga, que el Señor siga obrando y haciendo milagros en su vida, doña Blanca. Un abrazo enorme. Vicky Milena, Dios te bendiga, a ti y toda tu casa. Saludos a Charlie, a Domini. Padre Celestial, yo pongo la vida de Charlie y Domini en tus manos, que seas tú obrando, levantando y restableciendo. Obra con poder en el nombre de Jesús. Doña Marina, a usted y toda su casa, que el Señor la bendiga. Don Alirio, un abrazo enorme, que el Señor lo guíe. Doña Edna, que el Señor los bendiga y los cuide en ese camino. Saludamos, bueno, a todas las personas que están conectados en esta mañana y bueno, y a los que se conectarán en el transcurso del día. Amados, nos vemos esta noche en el estudio. Hoy es miércoles, hoy es el estudio de las personas que están iniciando. Son conceptos básicos de la vida de fe, entonces no se lo puede perder. Por favor, 7 de la noche estaremos enviando el link, entonces conéctese. Vamos a terminar. Padre Celestial, nosotros ponemos este día delante de ti. Señor, llévanos con bien y tráenos con bien, Señor. Que siempre nosotros estemos en el lugar correcto, en el lugar propicio. Pon ángeles alrededor de nosotros. En todo lugar y en todo momento, envía tus ángeles, Señor, a cada casa, a cada lugar, donde estén nuestros hijos, Señor. Señor, que seas tú enviando ángeles y protegiéndonos, Señor, de todo mal, de toda situación adversa, Señor. Obra, Señor, con poder. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga. Dice Noemí, el Señor Jesús bendice a nuestros pastores Alejandro y Pilar. Dios les bendiga a todos ustedes. Los amamos en el Señor y que el Señor los proteja. Nos vemos mañana. Un abrazo enorme.